Muy buenas tardes, buenas noches, buen día en otros lugares. Desde Panamá para el mundo, este es el Ministerio de Damas y Hombres Hablando al Corazón. Este es un día martes 25 de junio. Tenemos el placer de presentarles a nuestro hermano Celedonio Urrutia Jiménez con el tema Derramar fe en el alma herida. Bienvenido, Celedonio. Gracias. Reitero, bendecida tarde, como hasta ahora lo hemos manifestado. Este tema es parte de mi vida, gran parte de mi vida, porque me recuerda cuando el Señor permitió que muchas personas, y todavía hasta el sol de hoy, sigan derramando esa fe en mis heridas. Y leyendo la palabra, hace ya algún tiempo me encontré con un versículo y lo tengo ahí guardado como parte de muchos otros, en este en especial, que me hace recordar cómo estaba mi vida antes, a pesar de que el Señor nunca me ha dicho, mira de dónde te saqué. Y ese versículo está en el libro de Isaías, capítulo 1, el versículo 6, que dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa era mi vida pasada. Yo he tenido una vida muy alegre en el mundo natural, pero en el mundo espiritual, esta palabra me identifica en mi vida pasada. Yo tenía muchas heridas en mi corazón, en mi vida espiritual, en mi alma, en mi espíritu. Y el Señor mandó personas preparadas por Él, que se han dejado preparar, para que me pusieran ese aceite que es la fe, porque esas personas lo hacen con fe como lo hacemos nosotros. Profundizando en el texto de esta palabra, me encontré con esta que dice que este pasaje declara la total depravación de la naturaleza humana. Mientras que el pecado permanece sin arrepentimiento, no se hace nada hacia la curación de las heridas y la prevención de los efectos fatales. Yo tenía una vida de pecado, no eran pecados así mortales, pero yo tenía una vida de pecado. Mi primer pecado era que yo vivía de espalda a Dios. Yo vivía de espalda a Dios, a pesar de que Dios desde mi infancia fue mi mejor amigo, pero ocurrieron cosas en mi vida que al no tener yo respuesta de cómo yo le oraba, yo dije que Dios no me escuchaba y por lo tanto Él se convirtió en mi enemigo porque no me escuchaba, no me daba la respuesta que yo quería. He aprendido que a Dios no le podemos imponer nuestra voluntad porque todo lo que Él decide que ocurra tiene un propósito y los propósitos de Él son perfectos, igual que sus caminos. Así que yo agarré ese caminar hasta cuando me encontré con algunas personas que cuando yo las encontré o esas personas me encontraron, creo que es lo contrario, así como Dios siempre nos ha encontrado a nosotros. No lo buscamos nosotros a Él, Él nos buscó a nosotros. Siempre ha sido así. Empezó mi vida a cambiar. Y estas personas empezaron a derramar en mí lo que hoy nosotros derramamos en otras personas. Buscando la palabra derramar quiere decir la acción continua de verter algo sobre alguien o dejar que corra algo. Puede ser un sinónimo verter, esparcir, extender, desparramar. Y para mí era lo contrario en aquel tiempo, porque yo contenía el que Dios entrara en mi vida, porque yo vivía una vida recogido de espalda a Dios y yo estaba concentrado en mi vida natural y no quería recibir lo que hoy el Señor me ha permitido recibir. El título, derramar fe. Me acuerdo cuando yo empecé a tener mis primeros pininos en mi relación personal con Dios, que yo veía hombres y mujeres
que ya yo conocía y que tenían una vida diferente, reían, gozaban, sus familias. Yo sabía que esas personas habían tenido problemas con su familia, con sus hijos, pero ahora tenían una vida diferente y la mía continuaba así, a pesar de que ya yo, un 31 del año 2010, había empezado una relación con Dios, decía yo. Eso es lo que yo decía. Pero ¿qué resulta? Que nosotros hay dos fe. Yo entendí que hay dos tipos de fe, la fe natural y la fe espiritual. La fe natural es la que yo digo, yo voy a llamar a fulano de tal para que me arregle un problema. Ese para mí era la fe natural en mí. Yo vivía de base de las conexiones. No quiere decir que las conexiones sean malas. Al contrario, las amistades son buenas. Pero yo vivía más de esa manera que de la otra manera a la que hoy yo estoy viviendo mi día a día. Hoy mi primer recurso, mi primer auxilio, mi pronto auxilio es Jesús. Entendí en el caminar que la fe no se compra y la fe de cada uno es diferente a la del otro. La fe es un fruto del Espíritu Santo y los frutos no se compran. Los frutos del Espíritu Santo no se compran. Los recibimos cuando estamos ya preparados para decirle al Señor, heme aquí, Señor. Quiero cambiar mi vida, te doy derecho legal, que la cambies de la forma como haya que cambiarlas. Yo empecé a descansar en la fe de la palabra, a pesar de que cuando empecé a leer la palabra me quedaba dormido y no avanzaba, pero yo sí fui sintiendo que poco a poco el viejo Celedonio iba cambiando, poco a poco. Sabemos que es un proceso y el Señor se place de acuerdo a la obra que Él quiere que cada uno de nosotros hagamos. No fue que me puso la capa y el anillo de una vez, como aquel padre, pero sí me recibió y yo le pedí perdón por haber vivido de espalda a Él. Esa fue, ha ido transformando mi vida poco a poco, día a día. Y como les comentaba sobre la fe, hay dos, la natural y la espiritual. Y como la palabra no se equivoca y es certera, leyendo la palabra yo me encontré en una palabra las dos fe, la natural y la espiritual. Y está en el libro Primera de Samuel 17:45. Y dice así, la fe natural. Entonces dijo David al filisteo, la fe natural del filisteo viene ahora, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Ahora viene la fe espiritual. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David no había visto a Jehová. Nosotros no hemos visto a Dios. Pero la fe de David sabía que él contaba con el respaldo de ese ser supremo que lo había preparado allá, calladito. 40 días y 40 noches había pasado el pueblo de Israel, el ejército, supeditado a la humillación de este hombre de más de 2 metros. Pero David no tuvo temor alguno porque él sabía que su fe espiritual en su Abba Padre lo respaldaba. Nosotros sabemos qué ocurrió allí y sabemos cómo fue el pueblo de Israel liberado a pesar de todas las consecuencias que vivió David después con el rey que en ese momento estaba. Pero la fe por la cual David fue embestido, llenado, cumplió su propósito. Él no fue a buscar reconocimiento. Él fue a hacer una tarea que le habían encomendado, así como vamos cada uno de nosotros a hacer una tarea que hemos sido encomendados por la fe que cada uno de nosotros tenemos. Como les comentaba, la fe no se compra, es un fruto del Espíritu Santo. Dice la palabra en el libro de Gálatas 5, del 22 al 25. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si buscamos la armadura de guerra espiritual, ahí se habla del escudo de la fe. O sea que además de ser un fruto, es una defensa. Hay dos situaciones con esa palabra, de dos letras. Es un fruto y es una defensa. Y además de ser un fruto, nosotros sabemos que los frutos son con sabor agradable, que te nutren. Los frutos del Espíritu Santo son alimento supremo del alma. Y aquí estamos hablando que el tema dice en el alma herida. La hacen crecer en conciencia, fortaleza y amor. Eso es lo que hace el fruto de la fe en el alma. La hace crecer en conciencia, fortaleza y amor. Nosotros sabemos ya que quién mejor para hablar de la fe, un hombre que cambió su vida por completo, después de ser un perseguidor de los cristianos, como el apóstol Pablo. ¿Cómo puede ser posible que ese hombre fue cambiado de una manera tan radical? Pues así fui cambiado yo, de una manera radical. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos fe, siendo un fruto del Espíritu Santo, nuestro estado ante Dios nunca estará en duda. La salvación eterna se logra una vez y para siempre. Cuando una persona llega a la fe en Cristo. Una vez que llegamos a la fe de Cristo, somos salvos. Así como Cristo nos salvó a nosotros. Fuimos redimidos por su sangre y por su sangre somos salvos. La fe es vital para nuestro día a día en nuestra guerra espiritual. Sin fe, yo me siento desarmado. Me siento como barco a la deriva. Me siento como las olas del mar. ¿Qué nutre mi fe? Mi relación personal con Dios. Leer la palabra, porque la palabra completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la fe pura y verdadera. Porque todo lo que está escrito en ese libro tiene fiel cumplimiento. Hay que leerlo con fe, no con temor. Hay que leerlo con fe, arrebatando y apoderando cada palabra que haya allí. No tengamos temor, agarrémoslas, que de eso se trata. Solamente a los violentos arrebataremos el reino de los cielos. El reino de los cielos. Dice Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Definitivamente que cuando yo le di mi vida al Señor, empezaron mis problemas laborales, pero mis problemas en casa empezaron a solucionarse. ¿Por qué? Porque al enemigo no le gustó que yo hubiese regresado a los pies del que yo desde chico estuve sirviéndole. Yo fui monaguillo en la iglesia. Yo llevaba la Eucaristía, yo llevaba el agua, yo llevaba la consagración, hasta cuando me aparté. Pero regresé como la oveja perdida y como dice la palabra del el libro de Isaías, en llaga desde la cabeza hasta los pies y sin que nadie me vendara ni con aceite. ¿Por qué? Porque yo me metí en ese dolor de cabeza. Y a veces el Señor permite que nosotros pasemos por ese lugar para entonces saber cómo tenemos nosotros que actuar cuando tenemos personas enfrente.
Nosotros sabemos todo lo que pasó Pablo, después que se convirtió, de Saulo de Tarso, después que se convirtió en Pablo. Él decía, si hay para que alguien lo azoten, háblenme a mí. Si alguien lo han perseguido, búsquenme a mí. Si alguien lo han cacheteado, búsquenme a mí. Si lo han metido preso, búsquenme a mí. Si ha tenido un naufragio, búsquenme a mí. Si han sido mordidos por una serpiente, búsquenme a mí. Pero todo eso sirvió para el caminar que el Señor le había encomendado y que él aceptó. Nosotros tenemos aquí el conocimiento en la proporción que nosotros lo hayamos querido adquirir de lo que representa la fe. La fe para mí es un instrumento de guerra espiritual, es un bálsamo, es una fortaleza, es un renuevo, es, es lo que, por lo que yo cada día me levanto con fe. Dice el libro de Hebreos 11:1, escrito por Pablo, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo antes era como Santo Tomás. Si no me dejas meter el dedo en tu costado y el dedo en tus huecos de tus manos, yo no voy a creer que eres tú. Ya yo no necesito vivir esa vida natural para saber que lo que se pida al Padre en el nombre de su Hijo amado, Él lo concederá para que el Padre sea exaltado. Para que el Padre sea exaltado, siendo el Padre el mismo Hijo. Y ya todos nosotros sabemos todo lo que sigue en el libro que nos confirma lo que es la fe. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tener nuestros ojos en Dios y confiar en Él. Yo no lo veo, pero yo sé que viene porque Dios no miente. Yo no lo veo, pero yo sé que viene porque Dios no se arrepiente. ¿Por qué? Porque yo lo que pido, lo pido en el nombre del Hijo al Padre. Y en antes se los compartí. Todo lo que pidáis al Padre en el nombre del Hijo será concedido para exaltar al Padre. Que a veces demora es porque no estoy preparado. Pero en la demora se perfecciona la fe. En la demora está el crecimiento. ¿Por qué? Porque si me llega rápido, es como que no lo gozo. Yo he aprendido, hasta le digo al Señor en mis peticiones, como siempre, en tu tiempo, Señor. No en el mío, en tu tiempo. Porque el tiempo de Él es perfecto. Tenemos que tener una fe completa, pura y verdadera. Si yo no tengo una fe completa, pura, verdadera, yo no puedo derramar fe en un alma herida. No puedo. Porque si una de esas personas que está con el alma herida me hace una pregunta y resulta que yo lo estoy haciendo por mi emoción y no por la convicción de la fe y por el mandato de Dios en mí y sobre mí, entonces, ¿yo qué voy a decir? ¿Qué respuesta le voy a dar? Por eso yo le he compartido a veces que cuando me llaman para orar por un enfermo, yo lo primero que le digo a la persona es, espérate un momento. Y yo voy y busco dirección y el Señor me ha dicho sí y me ha dicho no te quiero allá. Esa no es tu lucha, esa lucha es mía. La fe tiene un orden, la fe tiene un camino. Y sobre el camino de la fe, yo he aprendido que hay que seguir a Jesús. Jesús es la fe, camino, verdad y vida. Yo hace años vivía al lado del camino. Yo ahora vivo en el camino. Son dos cosas diferentes. A mí me preguntaban antes, ¿tú crees en Dios? Yo le decía sí.
Y me preguntaban, ¿y tú le crees a Dios? Y ahí sí te venía la duda, que son dos cosas diferentes. Estar al lado del camino y estar en el camino. Los que están al lado del camino están en el mundo. Y yo por muchos años viví al lado del camino. Yo ahora estoy en el camino, caminando en el camino, siguiendo al Señor, obedeciendo al Señor. A mí no me cabe la menor duda. Ya. ¿Tú crees en Dios? Sí. Y tú le crees a Dios con toda certeza y confianza, con los ojos cerrados. Ahí es donde viene la duda. Cuando la duda se mete en nuestra relación personal con Dios, entonces nuestra fe no está cimentada, porque la fe es estabilidad, es fortaleza, es que está cimentado sobre la roca. Vamos a ver, yo por mucho tiempo anduve como los apóstoles en esa barca. Marcos 4 del 35 al 41. Yo tuve una fe fluctuante. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de nos que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les digo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Si dice su palabra que en su nombre haremos maravillas por Dios y milagros, entonces, ¿por qué le tengo que temer a lo que tengo enfrente? Hay que invocar el nombre del Señor con fe antes de hacer cualquier misión que tengamos que hacer. Les he comentado que yo con ustedes cada martes, cada sábado, con las enseñanzas espirituales de nuestra guía espiritual, yo aprendo, como ustedes no tienen idea. Yo me dejo guiar, porque el que tiene fe aprende a dejarse guiar. El que no se deja guiar por una persona que el Señor ha investido con su cobertura de guía, no tiene fe, no está en el camino correcto. Tenemos que aprender a escuchar. En la escucha está la enseñanza. Nosotros tenemos un amigo en común que tiene un libro que se llama El poder de oír para hacer. Entonces tenemos que no permitir que nuestra fe mengüe. Al contrario, que nuestra fe cada día esté fortalecida. ¿Y cómo se fortalece la fe? Leyendo la palabra. La fe, la palabra es la sustancia de la fe. Cuando yo leí este pasaje que les acabo de compartir, yo me imaginaba esa barca hundiéndose. Pero si Jesús está conmigo, ¿por qué yo he de temer? ¿Cuál es el temor? No tengo que tener temor. Yo tengo que ser como dice la palabra, que el hombre prudente ve el peligro y se aparta, pero el imprudente lo ve y camina hacia él. ¿Y dónde está eso? En la palabra. La palabra cada día que la leo me llena y me llena. Esa es la sed y hambre que yo tengo en todo momento y lugar. Cuando no puedo, pongo una alabanza de la que nos comparte Gloricel todos los días. Eso me llena también. Las alabanzas llenan.
una fe grande. Mateo 8 del 5 al 8. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Nosotros aquí hemos tenido experiencias que cuando se ha hecho el llamado de la oración, por alguna necesidad, no hemos tenido necesidad de viajar donde está el enfermo. Pero la palabra que nosotros hemos soltado con gran fe, poder y autoridad en el nombre de Jesús, ha levantado a ese enfermo, ha reconciliado matrimonios. Y no solamente en Panamá, fuera de Panamá. Nosotros tenemos una amiga hermana marítima, Toala. Ella está en España, pero hasta allí llegan nuestras oraciones. Nunca la hemos soltado, estoy seguro. Siempre está en nuestras oraciones. Y esta es una prueba. El centurión le dijo, no eres digno, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di tu palabra. Y nosotros sabemos que Jesús la dijo y fue sano. La fe. Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuevamente caemos en la palabra. La fe es por el oír. Cada martes, cada sábado que participamos y oímos, nuestra fe tiene que fortalecerse. Porque aquí en este bendecido ministerio hablamos de la palabra de Dios. Aquí no hablamos la palabra del mundo. Aquí hablamos la palabra de Dios que es fiel y verdadera, que nos llena, que nos hace reflexionar, que nos hace saber si estoy en el camino o estoy al lado del camino. La que nos corrige, la que yo siento cómo me abraza. Cuando aquí hay una participación de María Luisa, de Gloricel, del que es de todo, Cecilia, yo siento que lo que ellas hablan a mí me abraza. No es una palabra dicha así por decir. Yo siento que esa palabra me llena, me abraza, me da calor, me conforta, me renueva, me hace saber que estoy en el camino correcto. Me hace saber que hay una lucha en el mundo espiritual y que la guerra no cesa, que es día y noche, pero más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Y por qué yo lo siento así? Porque yo tengo la fe de que así es. El día que yo no siente esa fe, estoy vencido. Y cuando esté vencido, es porque estoy en el mundo con Satanás. Ya me fui. Dice primero de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí todos nosotros somos testigos uno del otro, de nuestras batallas de la fe. Y nos acompañamos unos a otros en oración, para que seamos fortalecidos, para que nuestras rodillas no tambaleen, ni titubeen nuestros tobillos, que nuestra mirada no sea para ver para atrás, ni nuestro caminar para caminar para atrás, ni para apartarnos del camino. Señor, no permita, Señor, que ni a la derecha ni a la izquierda, ninguna de mis hermanas, ninguna de mis hermanos del grupo de Alcor, ni el mundo que te busca en espíritu y verdad, Señor, sea parte de tu camino, sea parte de tu camino. Porque qué triste debe ser saber que un hermano se fue al mundo
y que yo no estuve orando por ese hermano cuando yo lo pude haber hecho. Yo hoy estoy aquí porque hace muchos años muchos hermanos derramaron sobre mí lo que hoy es el título que me ha sido asignado. Derramaron fe sobre mi alma herida, sobre mi corazón herido, sobre mi corazón lacerado, porque yo por no tener fe permití todo lo que yo vivía en ese tiempo. Entonces, si por mí lo hicieron, yo lo tengo que hacer por otros, porque esta es una guerra que no falta, que no falla, que no para. ¿Qué nos dice primera de Timoteo? Que no podemos ser altivos, que tenemos que ser humildes, unos con otros. Cuando yo peleo la buena batalla de la fe, esto es sin fuero ni privilegio, todos somos iguales ante el Señor. Y cada día que sale el sol sale para justos y pecadores. Por eso la palabra y la oración tiene que ser general. Señor, yo te pido por los que nos mantenemos y por los que se fueron al mundo, Señor, para que tú los traigas con lazo de amor, Señor. Si yo estuve en el mundo, Señor, y muchas personas derramaron sobre mí su fe, y tú me traíste con lazo de amor, Señor. Yo hoy te imploro por esos que se fueron al mundo, Señor. Tráelo con lazos de amor. Todavía es tiempo, Señor. La puerta no se ha cerrado, Señor. Hoy clamo por ti, por todos, por su familia. La distancia para la palabra en fe no existe. No existe. Dios está vivo y Dios es la fe. ¿Qué hace que la fe también se mantenga firme? La obediencia. Una fe sin obediencia a Dios no es fe firme, porque nosotros servimos a un Dios de orden. Es un Dios que le gustan las obediencias. En el libro de Deuteronomio están los frutos de la obediencia y están las consecuencias de la desobediencia. Nosotros ya lo sabemos. Por nuestra fe tenemos que cumplir nuestros pactos que hacemos con el Señor. Cuando nosotros hacemos un pacto con el Señor, tengan la plena convicción de que Él lo cumple. Porque Él no es hijo de Dios que mienta, ni hijo de Dios que se arrepienta. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando nos llegan las dádivas, cuando nos llegan las bendiciones, cuando llega la lluvia temprana y la lluvia tardía y sale el fruto? Nos olvidamos. No puede ser. Nuestra fe cada día tiene que ser fortalecida. Si Jesús nos los dijo, si tuviéramos fe como el tamaño de un grano de mostaza, le diríamos a ese monte, tírate allá y se tiraría. Mateo 17:20. Pero ¿por qué tenemos temor de declararlo? Porque tenemos una fe titubeante. Cuando Jesús fue al Calvario y fue al peregrinar a la cruz, porque lo que él hizo fue un peregrinaje, él no titubeó. Él fue firme, constante, que tuvo una debilidad. Señor, si no es de ti, pasa esta copa. Pero él aceptó su llamado. Así tenemos que ser nosotros. No hay tiempo ni distancia. La fe nos mantiene firme. Nosotros no podemos manifestar una palabra y que nuestro actuar sea lo contrario. Yo no puedo decir que yo tengo fe, como se lo estoy manifestando, pero mi actuar es otro. No puede ser. Las obras y la fe tienen que ir a consono. La fe tiene que traer obras. Así tú hablas de fe, pero ¿dónde están tus obras? Nosotros los que estamos aquí somos obra de una fe. Los unos por los otros seguimos orando. Y por eso estamos aquí unidos. Y seguiremos. Dice el título:
Derramar fe en el alma herida. En antes les conversaba que la fe es uno de los frutos del alma. Y en el alma que tenemos, como yo lo tuve en un tiempo, nuestras emociones, nuestra personalidad, nuestro pensamiento, el alma nos da la capacidad de pensar, tomar decisiones, formar nuestro carácter, sentir, es capaz de dar vida al organismo y es la esencia material que define al individuo y a la humanidad. Entonces, si en el alma tenemos todo eso, ¿qué ocurre cuando el alma es atacada en el mundo espiritual? ¿Y sabe qué ataca al alma en el mundo espiritual? Demonios que nosotros les abrimos la puerta. El odio, el resentimiento, la amargura, el egoísmo, la envidia. Esos son demonios. Parecen palabras normales, pero la envidia es un demonio. La prepotencia es un demonio. El odio es un demonio. No lo vemos como a Jesús, pero está allí. Y si yo sé que Jesús está a mi lado, yo no puedo permitir abrir una puerta a ninguno de estos demonios para que entre a mi alma, porque mi alma le pertenece al Señor. No podemos permitir abrirle puertas al enemigo, porque donde él entra es como lo dice el libro de Efesios, nuestra guerra es en el mundo espiritual. ¿Y por qué en el mundo espiritual? Porque le permitimos al enemigo ingresar a ese mundo. La culpa, la envidia, la inseguridad, el odio, el resentimiento, la amargura, el rechazo, el abandono, la humillación, la traición, la injusticia, todos esos demonios afectan el alma. Nosotros los padres no tenemos idea cómo nuestro actuar y nuestro hablar en el mundo como mundo, afecta a nuestros hijos. Les quiero comentar una vivencia que tuve la semana pasada. Fui a un lugar cerca aquí de la casa y estoy en la fila, estaba como de quinto para pagar y había una señora con un niño. Creo que ese niño no pasaba de 4 años. Ella había comprado algunos accesorios y estaba por pagar y lo estaba verificando. Y el niño estaba inquieto, mamá, cárgame para ver lo que compraste. La mamá le decía, pero quédate ahí abajo. Mamá, quiero ver lo que compraste. Y ella le dice, coge el celular y empieza a ver tus cómicas. Ella le da el celular al niño. Empieza a ver tus cómicas y no me molestes. Y el niño le dice, no, mamá, no quiero el celular, quiero ver lo que compraste. La señora se volteó y le ha dicho, te vas a quedar aquí con el señor que está cobrando para que él te castigue. Y ni corto ni perezoso el señor le dice, sí, déjamelo, que yo te lo voy a corregir. Usted tiene que ver ese niño cómo agachó la cabeza. Este servidor automáticamente se puso a orar. En mi vida pasada la agarro por el cabello y la saco del establecimiento. Pero ¿qué me enseñó el Señor? Ora. ¿Por qué? Porque si yo tomo la primera acción que les acabo de comentar, yo le estoy dando puerta al enemigo que entre a acabar con mi fe, a trastocar mi alma. Y yo lo que hice fue que me puse a orar. Señor, que ese corazoncito no se lacere. Señor, que ese corazoncito no crezca con odio, resentimiento y amargura a su mamá. Que no tenga temor, Señor. Señor, por favor, abrázalo, Señor. Señores, les quiero decir que yo no acabé de decir amén. Y ese niño se volteó y se me quedó viendo. Agachó la cabeza y volvió a mirar para atrás. Yo le pedí al Señor en ese momento, Señor, abrázalo. Abrázalo, Señor, que no se sienta solo. Entonces después viene la pregunta. Cuando ese niño crezca y ese corazoncito crezca, ¿por qué los niños menores de edad terminan en las pandillas de temprano? Y era un comercio de una persona asiática. Cuando ese niño crezca y se acuerda que ese señor
con esa descendencia, fue el que lo dijo que lo iba a castigar y regresa y le pega 4 tiros, porque los niños no olvidan, porque él se lo dijo, pero bien gritado. Sí, déjamelo aquí, que yo te lo voy a castigar, yo te lo voy a conductar. El enemigo anda por todos lados. Tenemos que por nuestra fe estar en oración. No busquemos la pelea física, busquemos la guerra espiritual. Y yo con fe automáticamente dije, Señor, no permita que ese corazoncito se dañe. No permita, Señor, que ese corazoncito corra a las tinieblas. Y oraba, y cuando dije, Señor, abrázalo. Amén. Y ese niño se volteó y se me quedó viendo. Yo estaba como de quinto, sexto atrás en la fila. Se dio la espalda y miró para otro lado. Hay que derramar fe en esa herida de ese niño. Hay que orar con fe, con templanza, con autoridad, con denuedo. Porque como dice la primera palabra que les compartí, hay muchas personas que están viviendo eso. No se ha encontrado a nadie que le sane la herida con aceite. Están a la orilla del camino como el buen samaritano, esperando que pase alguien y les vende las heridas con aceite. Y eso nosotros estamos siendo preparados para eso. Y nuestra descendencia. Por eso mi amado Caleb dice que le encantan las matemáticas, porque ya es otra descendencia lo que estamos viendo que está creciendo cada día. Esa es la descendencia del Señor, el fruto de nuestra rodilla, nuestros tobillos, nuestra frente en el piso. Ese es el fruto de nuestra fe. Una fe en la roca. Una fe que decimos tírate allá al mar y la montaña se tira. Nosotros no tenemos temor de decir a la montaña tírate allá. Nosotros se lo decimos con fe. Tírate a a la montaña, le decimos tírate y te tira. Cuando oramos, yo he estado orando de una manera especial por alguien, de una manera muy especial. Y desde que yo empecé a orar por esa persona, me ha dicho el Señor, lo que ha pedido, hecho está. Lo que has pedido, hecho está. Y a mí no me cabe la menor duda. Lo que has pedido, hecho está. Yo, gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Eso es lo que a nosotros nos vamos a llevar. La fe que estamos sembrando, la fe que estamos derramando en almas heridas, es la que va a hacer que eso se levante de nuevo. No podemos vacilar ni dudar de lo que estamos haciendo. No debemos de tener temor. El temor no es de Dios. El temor es otro demonio que afecta a nuestra alma. Para que la fe se siga siendo más fortalecida, como les comentaba, hay que entablar una relación personal con Dios. Hay que leer las escrituras, orar, arrepentirse, dar y pedir perdón, ser sanados con la paz y el gozo del Espíritu Santo que sana el alma. El Espíritu Santo sana el alma. Pero para eso tenemos que hacerlo en voz audible con el Señor. Dice Romanos 10, del 9 al 13, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo
que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, con fe hay que invocar, hay que reclamar, hay que pelear. No podemos desmayar, no podemos parar. ¿Por qué? Porque es la guerra espiritual. La comparamos con las heridas naturales, la fractura de un brazo, me corté, me hizo un hematoma en la frente, me caí, me raspé la rodilla. Esas son las menos. Las peligrosas son las espirituales. Esas no se ven, pero afectan. Esas no se ven, pero afectan. No podemos desfallecer en ningún momento. Tenemos que seguir reclamando con fe, poder y autoridad. Tenemos que seguir derramando bálsamo de sanación a todas aquellas personas que tienen el alma herida. No tenemos que saber su nombre. Señor, toda aquella persona que en este momento tenga su alma herida, Señor, dale un abrazo, que sienta tu presencia. El Señor escucha. El Señor no tarda. Pacientemente esperé a Jehová y él escuchó su clamor y miró hacia mí. Pero nosotros los seres humanos somos muy dados a imponerle a Dios nuestro grado de fe cuando Él es el dueño de la fe. Nosotros no podemos decirle al dueño del negocio cómo tiene que manejarlo. Por decirle una frase que todos nosotros entendemos. Nosotros no podemos decirle a Dios lo que Él sabe como Dios que tiene que actuar a favor de cada uno de nosotros. Omnipresente, omnisciente en todo tiempo, momento y lugar. Derramar fe en el alma herida. El alma. Cuando Satanás viene, no viene por el cuerpo ni por el espíritu. Él viene por el alma. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Luchar porque las almas de nuestros hermanos estén firmes, sustentadas en la palabra, fortalecidas por cada una de nuestras oraciones. Gracias. Dios les bendiga. No te escucho. No te escucho, María Luisa. No se escucha, María Luisa, es cierto. María Luisa no se escucha. Ahora, ¿me escucha, Ahora Sí. sí, Fátima? ahora sí, ya puede hablar. Ahora sí. Ok. Muchas gracias, Celedonio. Muchas Amén. gracias. Ahora abrimos el compás, ¿verdad? Para los aportes, para las preguntas, para todas esas situaciones que aquí con este tema, derramar fe en el alma herida, ¿verdad? Vamos a compartir. Recuerden que todos aprendemos. A ver, Gloricel. Su micrófono, Gloricel. Gloricel Abra está su en mute. micrófono. Otra vez, todavía está. Tóquelo otra vez. Ya. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Ya, listo, gracias. Celedonio, todos los puntos de los que hablaste son importantes para poder entrar a lo que significa trabajar con un alma herida. Creo yo en lo particular que tú has trabajado con muchas almas heridas y las has ayudado
desde un principio hasta que el Señor te va guiando para saber cómo aliviar el alma herida. Un alma herida es una persona que está llena de dolor, se siente con reproche porque no ha logrado, se siente culpable por las situaciones que está viviendo y no sabe cómo salir del hueco en el que está. Como dice el Salmo 41, en el lodo cenagoso. Estás en un hoyo profundo y necesitas ser sacado de ese hoyo profundo para lograr que las cosas puedan mejorar. Yo creo en lo particular, tú lo pusiste, la forma en que tú enfocaste el tema fue orar por intercesión por las almas que están heridas. O sea, tú lo manejaste en una forma de intercesión. ¿Qué significa? Oras por las personas que necesitan, aunque ellos no sepan que están necesitados de una situación en específica. El tema es desarrollar fe en un alma herida. Tú hablaste de varios versículos y también hablaste de los sinónimos que tiene derramar. Si nos vamos a la palabra de Dios, derramar es esparcir semillas, esparcir conocimiento, esparcir alivio a un alma herida. Es fundamental la palabra de Dios. Estoy de acuerdo en ese sentido para que la persona vaya desarrollando lo que necesita en un momento determinado para poder empezar a darle rumbo a su vida. Por eso te quiero preguntar antes de yo, porque mandé unas citas bíblicas que yo busqué con respecto al alma herida. Las mandé al grupo, yo no sé si hay las que participan en la lectura de la palabra y eso, tienen un pequeño grupo donde yo les mando las citas para que ellos puedan compartirlas en un momento determinado. Pero a lo que voy, Celedonio, es lo siguiente. Tú eres un obrero del Señor. El Señor te utiliza muchísimo a ti como un hombre de Dios. Si tuvieras que compartir con un alma herida y esparcir tu fe a esa persona, ¿cómo lo harías? Porque esparcir fe o derramar fe a un alma herida tiene que ver con la evangelización. Evangelizar a una persona que necesita en un momento determinado luz para poder aprender o empezar. Subí un poco el tono de voz aquí porque estoy en la casa de mi hija y estoy intentando también derramar y esparcir semillas en esta casa. Entonces, Amén. ¿qué pasa? Me encantaría, Celedonio, que nos compartieran, porque yo creo que los que estamos en este lugar, todos queremos dar de lo que el Señor nos va dando, porque Correcto. Cuando uno está aprendiendo del Señor, el Señor te pone el querer y el hacer, como dice la palabra de Dios, para lograr ayudar a otros. Me encantaría si tú tuvieras que atender en este momento a una persona con un alma herida, ¿cómo esparcirías tu conocimiento, tu creencia
tu fe para ayudar a esa persona? ¿Cómo lo harías antes de yo ir a la palabra de Dios con las citas bíblicas? Bueno, en mi caminar, cuando he ido a ver a los enfermos al Santo Tomás, Ajá. yo me introduzco con un saludo. Yo regularmente, mi saludo es bendecido día. Ujú. Cuando la persona se va abriendo poco a poco, entonces yo voy también llevándole el camino que el Señor me ha dicho que le pueda hablar. ¿Por qué? Porque yo regularmente no les hablo la palabra, pero no de una manera puntual, como decirle el libro de Isaías, el libro de Génesis, porque esa persona no conoce del libro, pero tengo que entrarle con una palabra que esa persona entienda. Es como cuando Jesús le hablaba al pueblo en parábolas, porque si Jesús le hablaba al pueblo como él tenía que hablarles, no le iban a entender. Entonces yo tengo que permitir, buenos días, Dios le bendiga, ¿cómo está usted? Aquí estamos para asistirle el tiempo que usted necesite. A ver, dígame. Y la persona se va abriendo poco a poco. Me he encontrado con Pero, muchos, dígame. ajá, ajá, pero está bien lo que me acabas de decir, Celedonio, pero todos hemos tenido un inicio con el Señor, donde no Ajá. teníamos ningún tipo de conocimiento Ujú. y estábamos completamente desubicados de todo lo que fuera la palabra de Dios. Correcto. Y recuerdo por mi experiencia personal y estoy segura que todos los que están en este momento lo han podido pasar también. Uno usa lo poco que tiene para ayudar a una persona que en ese momento está con una baja autoestima, mucha gente que quizás se quiere quitar la vida, porque nos ha tocado casos en un momento determinado de eso. Correcto. ¿Cómo enfrentas esa situación? Porque cuando uno tiene que enfrentar a un alma herida, uno no lo puede hacer sino directo, no puede, o sea, el espíritu te va a ayudar Ujú. a manejarlo de tal manera que actúes rápidamente. Correcto. Eso quiero que lo expliques. Yo les digo, no creas que estás aquí porque Dios te está castigando, porque yo también estuve en un hospital muchas veces como tú has estado, pero ahora yo estoy Ujú. de pie aquí porque Dios nos ama. Lo que tú estés pensando, no lo estés pensando, porque Dios está contigo. Hay un proceso que todos tenemos que pasar, pero Dios te ama como tú no tienes idea. Y te quiero decir que aunque tu papá y tu mamá te hayan abandonado en algún momento, Dios nunca te va a abandonar, ni te va a abandonar, porque Dios nos ama a todos por iguales. Así que dime, ¿qué, qué estás pensando ahora mismo que yo te pueda ayudar? Y hay personas que se han exteriorizado y me han dicho, como dice usted. Es más, le Así quiero lo decir, estás haciendo. Ajá. hace años, Mario y yo estábamos en una cafetería y nos estábamos tomando un café con un emparedado y en forma simultánea vimos a un muchacho en una esquina y nos hemos visto y Mari me dice, ¿tú sientes lo mismo que yo? Sí, vamos a conversar con él. Sentamos con él, buenas tardes, ¿cómo estás? Tú sabes que Dios te ama, ¿verdad? Y él se nos ha quedado viendo y se ha puesto a llorar. ¿Y usted sabe Eso lo es que lo nos que, dijo? Yo estaba ajá. acabando con este café porque yo me iba a suicidar. ¿Ves? O sea, el Señor te usa. Ajá, Entonces, los que están oyéndote en este momento y los que están aquí presentes quieren perder el temor a hablar y el temor a expresarle a una persona su necesidad, porque la gente cree que no está preparada y tú de una forma sencilla el Espíritu Santo te ayudó, ujú. te Lo que pasa es que guió. cuando usted está en un hospital, lo primero que usted piensa es que algo malo hiciste y Dios te mandó para ese hospital. Cuando usted ingresa a un hospital, lo primero que te viene es un pensamiento de muerte. ¿Me voy a Pero es morir? que, ¿Yo no voy a salir? ajá, No. tú En el tienes nombre. la palabra en tu corazón, Ujú. Celedonio. Tú tienes la palabra en tu corazón, por Ujú. eso sabes cómo actuar.
Es por eso que el Espíritu te guía, al igual que a tu ayuda idónea, para provocar que juntos pudieran ayudar a ese joven. Mire, yo me acuerdo hace años cuando el Señor me dio la bendición de conocer al papá de Fátima. Ajá. Eso fue hace años, 6 años, 7 años. Y yo tuve una conversación pequeñita con el papá de Fátima. Y yo cada vez que escucho a Fátima hablar de su papá, ¿cómo me llena el corazón el Señor? ¿Cuántos años que tiene su papá? 86. Sí, 86. Y está trabajando. Sí, Y el papá de Fátima ha pasado por duras y por más duras. Pero ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Sabe por qué? Porque tiene una hija y tiene amigos de su hija que estamos en oración. ¿Ve? Y nos hemos enfocado, todos nosotros estamos enfocados en la vida, no en la muerte. Cuando tú vas a un hospital, vuelvo y le digo, yo que me muevo en ese ambiente, en un ambiente hospitalario lo que se mueve es la muerte. Yo que estuve allí, lo que se mueve es la muerte. Pero más fuerte es Dios, que resucitó al tercer día de entre los muertos. ¿Nosotros qué? Nada más hay que decirle al Señor que nos llene, no tengamos temor, no tengamos pena. La siembra es mucha, los obreros son pocos. Si el Señor puso a alguien que me llenara de bálsamo con aceite, cuando yo tenía llagas, como dice la palabra que le leí al principio, hay mucha gente todavía que tiene llagas en su cuerpo, que están deseosas de que alguien le ponga un aceite. Y a veces no hay que ir a un hospital. A mí me ha pasado en la fila del banco. En la fila del banco, en lugar donde usted, Eso es lo que mire, en la queríamos fila del oír. banco. No hay que estar en un hospital para tener el alma herida, por sentirte menospreciado. Me ha pasado con gente vestida de saco y corbata, con damas vestidas de forma elegante, pero por dentro llevan una tormenta que necesitan que alguien les diga, el Señor le bendiga. Yo a veces camino de aquí al supermercado porque me gusta caminar y en el camino he ido, que el Señor le conceda un bendecido día y se me han volteado y me han dicho, pero si usted no me conoce. Y yo le he dicho, sí, pero el Dios al que yo le trabajo sí te conoce a ti. No tengamos temor de hablar en el nombre de Jesús. Jesús Eso era mueve lo que tenía. todo. Jesús sacude todo. Eso tiene poder y la autoridad. Jesús, Jesús, hijo de David, ¿qué tienes contra mí? El nombre de Jesús tiene poder. Nada más tenemos que llenarnos de él. Más y más y más y más. Yo Miren, me, ajá. Gloricel nos está dejando un legado. Bueno, y les digo, Gloricel nos está dejando a nosotros un legado que tenemos que agarrarlo. Tenemos que apoderarnos de él. Tenemos que llevarlo a donde nosotros vayamos cada momento. ¿Por qué? Porque ella lo ha dicho. Cuando el Señor me dice que diga algo, a mí no me importa quién se lo tengo que decir. Yo se lo digo. ¿Pero por qué ella lo dice? Porque ella tiene el respaldo de Dios, porque Dios se lo dijo. Cuando yo voy por mi fe natural y llevo arco y jabalina y espada, eso no me va a pasar nada. Pero cuando yo llevo Así fe es. Nada va a espiritual, pasar. que voy en el nombre de Jehová de los ejércitos, no hay gigante que no se caiga. Fíjate que Celedonio así era que quería que hablara, para que la gente se vaya en su corazón con esa espinita de querer lograr usar lo que tienen, porque no se puede guardar. Así es. Y recuerdo yo, y ahora te voy a pasar unas citas bíblicas, ya las tienen listas María Luisa y Fátima, las citas bíblicas. Sí, ya sí, están Gloricel, listas. ya están Ajá, listas. Celedonio, antes de que las lean, a mí siempre me ayudó mucho a desarrollar un poco con las promesas de Dios, libritos que venden de promesas de Dios, donde tú aprendes en la palabra cómo ayudar a una persona que está angustiada, que está
lastimada, y así uno se va adentrando en esas cosas con el Señor hasta que el Señor empieza él mismo a dirigir tus pasos, porque Loricel, el en tu Señor libro, dirige nuestros pasos. Loricel, en tu libro están las oraciones de acuerdo a cada caso. Ajá, Solamente que tú tienes que amoldarlo a la necesidad que se te presenta. ajá. Hay Es que que leerlos. parece mentira, yo no me acuerdo de las cosas porque el Señor solo te deja recordar lo que Él quiere, pero vamos a lo que vamos, y yo quiero agregar unas citas que son para un alma herida, Amén. las citas que he dado. Yo quisiera que leyeran Job 5, 18 y 19. Mm. Job 5, 18, 19. Dice así, esta es la versión Reina Valera 1960. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curarán. En 6 tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal. Nueva versión internacional. Job 5, 18 y 19. Porque él hiere, pero venda la herida. Golpea, pero trae alivio. De 6 aflicciones te rescatará, y la séptima no te causará ningún daño. Amén. Mira qué bonito, o sea, las heridas las manda el Señor. Celedonio, ahí lo acabamos de escuchar en la palabra. Pero mire que si vamos al Génesis, fueron 6 días de hechura y el séptimo fue de descanso. Es porque hay otra parte Y de la ahí palabra dice que de el Dios. séptimo no te va a tocar. ¿Eh? Sí, pero también hay otra parte de la palabra que dice que a la séptima vez vas a haber aprendido lo que el Señor quiere que tú aprendas. Y Amén. eso es lo Así que es. acaba de decir la palabra. O sea, en seis veces estás atribulado, pero Ajá. cuando llega la séptima, ya el Señor te da la respuesta que necesitas para sanar la herida de tu corazón y que el dolor se convierta en Amén. bendición de parte de Así Dios. es. Así es. Voy a hacerle una pregunta a los dos, Ven. Sí. tomando en cuenta, perdón, ¿no? Celedonio primero. Ajá. Bueno, la palabra que estaban dando era para si otra persona tiene herida, pero vamos a decir, si yo tengo una herida, ¿uso este versículo? Claro, Claro. porque está confirmando tu fe. Ok. Mm. Entonces, ya ahí es para uno mismo. O sea, uno también puede usarlo para uno puede ayudar a otra persona, pero también puede ayudarse a uno, ¿no? De la propia Es que, Fátima. Exacto, O eso es sea, lo que estoy. yo quiero que Celedonio conteste y después contesto yo. Dale, es que Celedonio. la palabra es para todos. La palabra no es para un grupo, es para todos. No, pero la palabra dice que lo que yo doy, lo recibo. Cuando Ajá. tú estás ayudando a un alma herida, el Señor te está ayudando a ti con tu alma también. Correcto. Porque Ajá. vamos a buscar Jeremías 17:14 para contestarte la pregunta. Jeremías 17:14. Con la palabra vamos a contestar las inquietudes para todos. Amén. Jeremías 17:14. Ajá, versión Reina Valera. Dice, el pecado escrito en el corazón de Judá. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Nueva versión internacional. Sáname, Señor, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Entonces, ahí tú estás contestando lo que tú preguntaste hace un momentito. Así es. Ahí te lo está diciendo claro, porque Jeremías era un hombre que el Señor utilizaba, como nos utiliza a todos, todos los que estamos aquí, que estamos aprendiendo, porque yo aprendo también, yo no me creo que me lo sé todo. ¿Por qué razón? Porque uno necesita saber
cómo actuar en el nombre de Jesús. Amén. Y saber cómo trasladar eso a una persona que quiere matarse, desconcertada, se siente basura, se siente una persona inadecuada. Todo eso es un alma herida. Entonces uno necesita tener herramientas de Dios para provocar que esa situación mejore. Y recordar siempre que el Señor da, pero tú también recibes. Y yo recuerdo muchos años cuando yo estaba empezando en los caminos del Señor, esa cita bíblica yo la usaba mucho. Porque yo sabía que tenía heridas en mi corazón, en mi alma. Y nadie me podía ayudar, sino yo tenía que buscar mi ayuda de parte de Dios. Y aprendí esa cita bíblica. Pero también la experimentó Jeremías, porque él no se sentía capaz de lograr hacer lo que Dios quería. Correcto. Entonces, uno tiene que entender en el nombre de Jesús que Dios siempre llega a tiempo con cualquier persona que Él escoja. La palabra, en eso no coincido con Celedonio, la palabra no es para todos. Lo pudimos ver, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero el sábado, la palabra que leyó la primera vez Cecilia no era la correcta. Yo le dije, vuélvela a leer y le dije que el Señor permita que puedas ver las letras correctamente. Yo contesté de esa manera. La siguiente, cuando ella la volvió a leer, la leyó correctamente. Porque todo te puede enredar en un momento determinado. Y eso es lo que uno tiene que tener presente. Salmo 147:3. Dice así: alabanza por el favor de Dios hacia Jerusalén. Versión Reina Valera 1960. Él sana a los quebrantados de corazón, venda sus heridas. Entonces, dale tú, Fátima. El título es Aleluya, alabado sea el Señor. Amén. Nueva versión internacional, Salmo 147:3. Restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. O sea, cuando nosotros estamos, Celedonio, en un momento de heridas en el alma, necesitamos un ungüento. Correcto. Para mí es el bálsamo de Galá. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que Dios nos da el bálsamo de Galá. Entonces, yo necesito sanar las heridas de mi corazón. Correcto. ¿Quién te las puede sanar, Celedonio? Jesús. ¿Cómo le dices a una persona que tiene quebrantado el corazón que tenga esperanza en un momento determinado, que sepa que el Señor la ha llamado, la ha escogido y que tiene oportunidades? ¿Cómo lo haces? Que Jesús te necesita. Pero ¿cómo lo hace? Adicionalmente a eso, ¿cómo te lleva el Señor a que la persona tenga confianza en lo que yo he visto, Celedonio? Tú no solamente oras por las personas, tú le das seguimiento a las personas. Es correcto. Entonces, eso es lo que tú haces con un alma herida. No la sueltas hasta que la persona puede caminar de la mano de Jesús. Así ¿Sí es. o no? Sí, señora, así es. Y eso es lo que es derramar fe en un corazón o en un alma herida. Porque tú la haces partícipe es una ovejita tuya que Dios te ha dado. Correcto, así mismo es. Y esa, a su vez, es renuevo para que siga.
Así mismo es, se va multiplicando, Se produciendo multiplica, más. así mismo es. Como usted acaba de decir, usted está esparciendo semilla. Así La semilla se mismo tiene que es. multiplicar. Esa es la Así es. intención del Señor, que la semilla se multiplique. ¿Ve? Que no Así solamente es. sea uno, que seamos muchos. Por eso él Así es. dijo, id a las naciones. Id a las naciones. De eso se trata. Ujú. Proverbios 17:22 creo que les puse, ¿verdad? Sí, Dale, Proverbios, léela. Proverbios 17, versículo 22. El corazón alegre constituye buen remedio, Ujú. mas el espíritu triste seca los huesos. Ujú. Nueva Ajá. versión internacional. Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Así es. Vemos muchas veces que hay mucha gente que no tiene una situación favorable en su vida personal porque está seca. Correcto. Ujú. Entonces, uno tiene que animar a esa persona a cambiar la Ujú. forma de manejarse. Entonces, Ujú. es una herramienta o sea, no es que lo vamos a hacer nosotros, Ujú. lo va a hacer el Señor. Así es. Ujú. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Correcto. Ujú. Él nos va a dar la guía, Ujú. la forma de hacerlo, pero es Él, porque Él conoce la vida de cada uno de nosotros desde el Ujú. nacimiento hasta que, como lo dijiste tú en Isaías 1:6, desde la cabeza hasta los pies. Correcto, así mismo es. Ujú. Entonces, si desde la cabeza a los pies nos conoce, Ujú. Él sabe cómo reacciona cada persona. Así mismo Y es. tú tienes el deseo de ayudar, que eso también es necesario. Correcto, así es. Así es. Porque si tú no quieres ayudar, nada va a suceder. Sí, si no voy a ser como el sacerdote levita que pasó y vio al hombre tirado ahí y siguió, Así es. y después vino el levita y lo vio y siguió, hasta que vino uno que no tenía nada que ver, pero tenía la vocación de ayudar al que estaba herido. ¿Ves? Ajá. Entonces, si tú tienes que, con la ayuda del Señor en este momento, apoyar a una persona que tiene el alma herida, Ujú. ¿cómo esparcirías esas semillas para que esa persona pueda creer en Dios? En antes le manifestaba que se introduce con un saludo, se introduce con una palabra de vida, no de lástima, de vida, porque son dos cosas diferentes. Decirle, oye, ¿cuánto siento que estés en esta cama? No, al contrario, hay que decirle, esta situación que tú estás pasando aquí es temporal. La persona que tú, que entraste por esa puerta, no vas a ser la misma que vas a salir. Tú vas a salir fortalecida, tú vas a salir renovada, tú vas a salir teniendo una nueva vida, un nuevo caminar, porque eso es lo que la persona necesita. Yo he visto en el hospital que hay personas que están en una cama de hospital con una cirrosis y llegan y le gritan, por culpa tuya que estamos aquí, sigue chupando aguardiente. Eso no es lo que necesita una persona del alma herida. Lo que necesita es un bálsamo de una palabra que le aliente, porque esa persona que está en un hospital por cirrosis ya de por sí sabe que está ahí porque tomó aguardiente y no es lo que tenía que hacer. Entonces, como que tiene la herida abierta y tú en vez de ponerle aceite, lo que va y le pones picante. Es peor todavía. Entonces esa persona dice, ¿para qué voy a vivir? Mejor me suicido aquí mismo. Acabo con mi vida y no regreso más. Una persona que está con un alma herida está atormentada, ¿verdad? Correcto. Celedonio, Sí, señora. está en una prisión, ¿verdad? Yo puse también el Salmo 142:7. Léanlo, por favor. Habían otras, pero solo escogí esa. Salmo 142:7, versión Reina Valera. Saca mi alma de la cárcel para que te alabe
para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Nueva versión internacional. Sácame de la prisión, para que alabe yo tu nombre. Los justos se reunirán en torno mío por la bondad que me has mostrado. O sea, Celedonio, esa persona que tiene cirrosis está en una cárcel. Correcto, así mismo es. ¿Cómo lo ayudarías? ¿Cómo ayudarías a esa persona a aceptar que tiene una necesidad? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo ayudaría? A ver. Así es. Vamos a suponer, Dios te manda a hablar con ese hombre de cirrosis. ¿Cómo lo ayudarías? Porque yo creo en lo particular, en el nombre de Jesús lo digo, que todos los que estamos en este momento y los que están oyendo saben de dónde cojean. Correcto. Todos sabemos. Entonces, ¿cómo tú tratarías a una persona con cirrosis? Empiezo diciéndole que la debilidad que lo ha traído a esa cama, Dios se la va a convertir en una fortaleza. No, no, porque él no es creyente. Él no es creyente, Celedonio. Él no conoce a Dios porque está en esa cama. Usted sabe que yo en mi poco caminar que tengo, pues ya son varios años, hay dos lugares donde yo siempre he encontrado que las personas buscan de Dios, en los hospitales y en las cárceles. Sí, Cuando una persona está en un pero hospital y nunca ha sabido de Dios, al primero que buscan es a Dios, y aunque nunca lo hayan conocido, buscan de Dios primero. ¿Cuántas Celedonio, personas? Dígame. te lo puedo creer, pero el vicioso está en el hospital y ahí cree que quiere a buscar a Dios, pero sale del hospital y vuelve a buscar la botella. Padre. Apocalipsis dice, no me acuerdo ahora mismo la cita, tendría que buscarla, pero ahí dice que hay muchos que no van a entrar al reino de Dios. Ese es 22, capítulo 22, versículo 15. No, no sé, tendría que buscarlo para corroborar lo que me estás diciendo, porque no lo tengo en mi mente en este momento, pero a lo que voy es Celedonio. Es una persona que está con cirrosis. Tú dices que buscan de Dios, claro que buscan de Dios para sanar inmediato, pero no lo tienen en el corazón. No está firme la decisión de ellos en el corazón. Qué difícil es para una persona que tiene un vicio llegar a los pies de Cristo. Dificilísimo. Como el hombre que le gusta el juego, como el ludópata o como el drogadicto. No son fáciles. Entonces, ¿cómo le dirías tú al Señor que te ayude en ese momento a hablarle a ese hombre que tiene cirrosis? ¿Cómo lo harías? Bueno, mire, ¿Cómo derramarías? Cuando yo leí la palabra y yo vi cómo Dios transformó a Saulo en 3 días, y la palabra dice, yo soy Jehová Dios sobre toda carne, que hay imposible para mí. Entonces, eso pues, se puede aplicar a una persona que yo físicamente estoy viendo y siento por mi pensamiento que no puede cambiar, pero Dios lo puede cambiar como cambió a Saulo y después se llamó Pablo. Pero es que Saulo es otra cosa, Celedonio. Pablo Saulo es otra cosa. Saulo no tenía cirrosis, pero cristiano visto, cristiano muerto. No es eso. Él era un escogido de Dios.
No, Dios lo Ya escogió él cuando él iba tenía, para Damasco, que él dijo, ese que vaya me va a servir para mi obra. pero Celedonio, estamos claros, pero él tenía conocimiento, Ah, no, sí, definitivo. él tenía conocimiento, servía para el reino de Dios. Ujú. ¿Cómo le dices a un hombre de cirrosis que Dios lo ama? ¿Cómo se lo dices? Mire, Eso ahora no. mismo, si le Ajá. digo algo, sería invitado por mi carne. Y yo no Ujú. invento nada que tenga que ver con mi carne cuando yo tengo que actuar para el Señor. Así que en este caso yo sí necesito que usted me diga una guía. Tú lo dijiste todo en el recorrido de lo que hiciste esta noche, Celedonio. Mm, Tú hablaste de cómo trabajabas con la fe natural y la fe sobrenatural, ujú, cómo trabajabas pidiéndole al Señor la luz para que te guiara, para lograr hacerlo. ujú, Si yo tuviera que tratar a una persona de cirrosis de parte del Señor, lo primero que yo haría sería sujetar su vicio a los pies de Cristo. ujú. Es lo primero que yo haría, porque ese espíritu no lo deja tener conciencia de escuchar lo que tú le quieres decir. No lo puede hacer, Ujú. porque está tomado completamente por la bebida. Entonces ahí hay que hacer rompimiento en ese momento para que él pueda escuchar tu voz, así como le pasó al Gadareno con Jesús. Ujú. El hombre era alcohólico y cuando Dios lo tomó porque rompió lo que él tenía, la legión dentro de él. Ujú. El hombre de cirrosis tiene legión. Correcto, Entonces la legión tiene un hombre fuerte y el hombre fuerte es el licor. correcto. Eso hay que hacer que no tenga más evidencia en él. Entonces uno tiene que decirle al Señor, en el caso nuestro, que estamos aprendiendo, que estamos siendo llevados a la bendición de poder ayudar a las personas, somos instrumentos de Jesús, pero Él es el que tiene que guiar en ese momento, Ujú. porque no es uno el que lo va a hacer, sino lo va a hacer Él Correcto, así con el es. Espíritu Santo. Ujú. Pero de acuerdo a la palabra que yo he aprendido del Señor, es que yo tengo que sujetar el hombre fuerte. Eso lo dice, si no me equivoco, Mateo 12, del 43 al 45, Ujú. donde dice que uno tiene que atar al hombre fuerte. Entonces, Ok. en cualquier área donde uno tenga una persona que quiere derramar fe en ella, primero uno tiene que sujetar al hombre fuerte para poder que esa persona pueda oír y ver, escucharte, Ujú. y que el comezón de oído que tiene, de acuerdo a la palabra de Dios, sea llevado por el Señor de tal manera que no pueda impedir que tú lo puedas ministrar y que le puedas dar vida en un momento determinado. En el nombre de Jesús. Y así es que todos tenemos que pensar la palabra, la palabra, Ujú. la palabra, la Ujú. palabra es lo que es nuestra herramienta. Es correcto, así es. Entonces, si uno sabe que tiene una persona que está encarcelada como ese hombre, la palabra dice, saca mi alma de la cárcel, que tiene un arma herida. No Ujú. sabemos la situación que lo provocó para que fuera una persona con el vicio de licor. Ujú.
pero sí sabemos que Dios lo puede levantar como levantó al gadareno de la legión, pero se lo tiene que ganar. Correcto. Ok. Entonces uno va usando la palabra, haciéndola efectiva, que produzca para provocar que esa alma herida empiece a recibir el ungüento de Galá y pueda empezar a tener la oportunidad de un cambio de vida completo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, me acuerdo yo que, ¿te acuerdas? Una muchacha que cuando empezábamos, yo lo manejé de esa manera, me acuerdo yo, y le dije al Señor, Señor, quítale el deseo de tomar. Que cuando ella vaya a tomarse un trago, no lo pueda hacer. Y efectivamente até esa situación y Así eso es. provocó que ella cambiara. Empezó a vestirse bien. Y eso es lo que uno tiene que buscar en el nombre de Jesús. Excelente. Usar las herramientas directas. Y el Señor te guía con el Espíritu Santo. Para todo, para todo. No necesariamente tiene que ser una persona así. Todos tenemos apegos en algún momento en nuestras vidas cuando conocemos a Jesús. Correcto, así es. Hay que atar esos apegos para que el Señor pueda abrir camino a esa alma herida y se salve una persona y pueda tener vida en abundancia. Y eso es lo que es nuestro trabajo y los que hablan en el nombre de Jesús. No es sino con una palabra sencilla llevar el evangelio del Señor y que produzca vida en alguien que está muerto. Amén. Así es. Y tú lo tienes, solo hay que desarrollarlo. Ok. Y todos lo tienen. Oye lo que dice el Job 5:19. 6 veces te estarán lastimando, pero a las 7 el Señor te saca. Ahí lo dice la palabra de Dios. Y eso es lo que uno tiene que declarar con su boca. Así es. Esa es la fe de la que tú nos hablaste. Así es, la fe. Cuando tú lo vuelves a escuchar, tú hablaste de la fe, de la obediencia, de todos los elementos necesarios para provocar en un momento determinado que el Señor actúe. Así es. Que lo haga. Una pregunta, Gloricel. Estamos frente a ese paciente, ¿verdad? Que no conoce de Dios. Atar ese hombre fuerte, yo lo hago delante de el paciente, o eso es en mi comunión con el Espíritu. Yo quisiera saber si Celedonio te puede contestar. Yo te lo contestaría de esta forma. El Espíritu Santo es el que te indica cuál es la dificultad que tiene esa persona. Tú no lo puedes adivinar, porque uno no puede decir, ese hombre está ahí, ¿cuál es el hombre? No, yo no puedo adivinar eso. Eso lo tiene que decir cuando Celedonio ve a una persona en el hospital o en los lugares donde Dios lo manda, él necesita tener una dirección del Señor a través del Espíritu Santo. Así es. Pero lo que sí, Él te inquieta en tu corazón y algo entiendes tú. Pero el atarlo no es a lo loco.
Es esperar que Dios te guíe. Exactamente, por eso lo pregunto, porque sé que no es así al atar por atar. Sí, pero tú lo puedes visualizar, ¿no? Aquí Dios te da llaves para atar y desatar en los cielos y en la tierra. Eso dice la Correcto. palabra de Dios. Entonces, tú lo que necesitas es clamarle a Jesús en ese momento que te dé una llave para atar a ese paciente y que tú puedas hablarle lo que tienes que hablarle. O también otra persona que no necesariamente sea paciente, que sea otra persona. Entonces, cuando es otra persona, tú de todas maneras tienes las llaves que atan y desatan en el cielo y en la tierra. Al Señor le encanta que uno le pida. Correcto. Entonces, si tú le pides, dame la llave para ayudar a esa persona, Él te la va a dar. Y te va a indicar también si no se lo merece. Te va a decir, no tomes, no te preocupes en este momento. Pero no es por el hombre ni la mujer, es porque tú no te sabes cuidar todavía y te tiene que proteger. Entonces el Señor te enseña de chiquito, de chiquito, de chiquito, para que después puedas hacer lo más grande. Todo lo que ha dicho Celedonio hoy es importante que lo vuelvan a escuchar. Porque a veces uno no le da la importancia a cada palabra que está en la palabra. Cada verbo, de cómo manejarlo. Porque tú tienes la inquietud, María Luisa, por eso lo preguntaste. Porque ya Dios te está mostrando una parte nueva que tú no estás manejando todavía. Pero yo estoy segura que también Celedonio lo ha vivido. El Señor, si no lo haces la primera vez, no te preocupes. Él te enseña una segunda, una tercera, una cuarta, pero a la séptima, como dice la palabra, ya es victoria para ti. Amén, así es. Y eso es lo que tú tienes que entender. Que esa es la forma en que vas a tener las victorias. Igual que Celedonio las tiene y muchas veces no las percibe completamente porque uno tiene que enfocarse más en ese momento. Así es. Para poder no distraerse y ver lo que el Señor te quiere mostrar en cada momento. Entonces yo diría que para derramar fe en una persona del alma herida se necesita concentración, no distracción. Es la primera situación que uno necesita para escuchar la dirección de Dios, porque si te distraes, no te lleva a donde tú quieres llegar. No lo vas a lograr, no vas a entenderlo, porque en esa está la obediencia. Entonces, miren, parece, uno diría, pero ¿para qué se está dando esa situación? Esa área que no me interesa, dirá alguien. Pero tú tienes en tu casa una persona que vive llorando, que además de que vive llorando, está amargada. Entonces, derramar fe en una alma herida es importantísimo, porque puedes darle la llave de la libertad a esa persona. Así es. Y eso es lo bonito, lo importante.
Entonces, en sus oraciones, ustedes le dicen, Señor, derrama fe para poder ayudar a mi hermana, a mi prima, a mi amigo. Entonces, Él lo va a hacer y te va a dar la llave para que lo puedas hacer sencillamente y que lo ates en los cielos y en la tierra. Y que tenga salvación para la vida eterna. Así es, así es. Así es. Gracias, muchas gracias otra vez, Celedonio. Derramar fe en el alma herida. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Gracias, Yo quiero Celedonio. preguntar una quiero- sola cosita. A ver, Dele. Es que 2 veces han mencionado el bálsamo de Galat. Señor Celedonio, ¿se Dígame. escuchó? 2 Sí, veces han dígame. mencionado el bálsamo de Galat. Ujú. Yo quisiera saber qué es. ¿Se escuchó? Sí, Ah, ok. Dale, Celedonio, dale. ese es un bálsamo que sale de un arbusto. ¿Ve? Y que se utiliza para curar heridas, para reanimar a través de una resina. Ok. Ese es en lo natural. Ujú. En lo sobrenatural, ¿cómo lo haría el Señor? Ahí lo acabas de decir, sana las heridas. Ujú. Es un aceite Un aceite. Ujú. que sale y el aceite es el Señor que va derramando aceite donde necesitas reparar lo que en un momento determinado tienes lastimado que nadie te lo puede dar. Ujú. Eso es lo que es el bálsamo de Galán. Ok. Y está en la Co- palabra de Dios. Es como yo le digo a las personas que tienen, si no tienen el aceite ungido en sus manos, dice que no pueden sanar. Y yo les pregunto, si algún día te pierdes en la selva y no hay aceite ungido, ¿cuál es el aceite ungido que nunca nos falta y no nos ha fallado? Jesús. Ese es el aceite sanador. Claro. Hay que invocar el nombre de Jesús, que es el mejor aceite. ¿Ve? Pero nosotros los seres humanos nos dejamos guiar más por la parte física natural que por la parte espiritual. ¿Por qué? Porque a nosotros a veces se nos hace irracional pensar en el mundo espiritual. ¿De verdad Jesús se mueve? ¿De verdad Jesús está a mi lado? ¿De verdad el Espíritu Santo está con nosotros? Y eso ocurre muy a menudo. Yo conozco muchas personas que tienen una vida cristiana en la palabra, pero a veces les he escuchado decir, oye, ¿verdad? ¿Será verdad? Pero ¿qué ocurre? Cuando eso ocurre es porque has dejado de estar en una relación permanente con el Señor. Y cuando tú no estás en una relación permanente con el Señor, el enemigo aprovecha esa debilidad, ese cansancio, para venir a meterte alguna idea, o vas a tomarte un café con alguien y meten una conversación en el que tú, por pena no decir lo que tienes que decir, te quedas callado. Entonces, que tú no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Para eso el Señor te llenó. Mire, cuando vayamos a donde vayamos, Señor, lléname de ti. Señor, no permita que mis oídos se presten a escuchar lo que tú no quieres que yo escuche, pero que mi boca hable con de nuevo autoridad lo que tú me dices que yo tengo que hablar. Para de contar, así sea con el presidente electo, con el que se está yendo, porque es para trabajarle al Señor. Y es lo que digo, a veces la palabra que tenemos que decir no es lo que yo quiero decir para agradar a otro, es lo que el Señor quiere que yo diga para salvar a otro. Es diferente, es agradar y salvar. Y nosotros hemos todos siendo preparados para salvar, O sea, no para acuérdate, agradar. el que salva es Cristo, no Bueno, nosotros, exacto, en el nombre de Celedonio. Jesús, en el nombre de Jesús, así es. Porque Él es Eso el es que lo hace que uno tiene que entender. Nosotros solo somos herramientas instrumento, útiles. así es, O sea, así pero es. Él es el que sana, no nosotros. Amén, así es, así es. Clarita, ahora Pero sí.
Ajá. ¿Algo más? Sí, Gloricel iba a decirnos algo. No, ya ahí Ah. terminamos, ya tuviste la explicación. Ok, excelente. Y cada Amén. una lo va a Las- escudriñar en la palabra. Ujú. Así es. Así. Y para ello tenemos las citas bíblicas. Aquí están las citas bíblicas sobre el tema de derramar fe en el alma herida. Isaías 1:6, Primera de Samuel 17:45, Gálatas 5:22 al 25, Romanos 5:1, Efesios 6:16, Hebreos 11:1, Marcos 4:35 al 41, Mateo 11:5 al 8, Romanos 10:17, Primera de Timoteo 6:12, Mateo 17:20, Romanos 10:9 al 13, Salmo 147:3, Salmo 142:7, Jeremías 17:14, Job 5:18 y 19, Proverbios 17:22. El tema para el próximo martes 2 de julio va a ser dado por Gloricel Morales de Lorenzana y el título es Abrir puertas y romper murallas. Quedan cordialmente invitados. Celedonio, por favor, la oración del cierre. Gracias. Gracias. Gracias, Padre, Celedonio. a su orden, a la orden del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, te damos gracias, 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 Señor. Porque tú, Señor, sigues derramando de tu amor, gracia y misericordia sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestra descendencia. Gracias, Señor, porque tú has sembrado el querer como el hacer en cada uno de nosotros, Señor. ¿Qué sería de nuestra vida si no hubiese sido así, Señor? ¿Dónde estaríamos hoy, Señor, en el mundo, Señor? Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido disfrutar en tu presencia, por las enseñanzas que hemos recibido, por el crecimiento espiritual que nos has dado, Señor. Y, Señor, hemos recibido para llevar, para sembrar semillas. Yo te imploro, te ruego, te suplico, Señor, que siembres semilla en abundancia a donde está tu amada hija Gloricel, en la casa de su hija, Señor. Que sobreabunde, Señor. Que el trigo fructifique, abunde, Señor, al 1000 por 1, Señor. Y en el hogar de cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, por los que no pudieron hoy estar presentes en forma física, pero que en forma espiritual tú llegues hasta donde ellos están. Te pido, como siempre, por nuestra amiga marítima, Señor, hasta España, por cada una de las que están en la distancia, por cada uno de nuestros familiares en la distancia, Señor. Te imploramos, te rogamos, Señor, que tengas misericordia de ellos también, Señor. Gracias, Señor, porque tú sigues derramando sobre nuestras heridas ese bálsamo, Señor, que eres tú, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Desde ya, Señor, te pido un descanso reparador, un maravilloso despertar para cada uno de nosotros, Señor. Que nunca falte la harina y el aceite en nuestra mesa, y menos tu palabra en nuestros corazones, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Amén.